Bienvenidas y bienvenidos a Otra Trama. ¿Cómo les va? Qué gusto encontrarnos semana a semana para hablar de las cosas que nos interesan mucho con la gente que le da vida, verdaderamente vida, a este programa. La vocación o vocación. Uno se pregunta cómo surge, qué es la vocación. Y yo pensaba recién que solamente a partir de uno mismo puede encontrar a lo mejor alguna respuesta. Tengo que decir algo propio para que se entienda. Cuando yo tenía 7 años de edad, mi madre me llevó a lo que se llamaba en esa época el Teatro Labardén, Instituto Vocacional de Arte Infantil Labardén, en la calle Garay y Solís. Sobre Garay es la entrada, pero hay aulas que dan a Solís. Y a partir de allí, nunca, y mirá que eso fue antes de Cristo, nunca dejé el teatro. Nunca dejé de fascinarme por los actores, por los directores de teatro. No importa contar que dirigí revistas de teatro, porque eso sería hacerse autobombo y no es el objetivo. El objetivo es decir que una madre te lleva de la mano a estudiar temas vinculados con el teatro. Tenés como profesor nada menos que Ariel Bufano, el creador del grupo de titiriteros del San Martín, y eso ya te marcó para siempre. Es decir, la vocación es una huella, la vocación es una marca, la vocación es algo que proviene de distintas identificaciones que vaya a saber cómo se van armando. Puede provenir de un padre, de un abuelo, puede provenir de la calle misma. De pronto me contaba hace años un cantante de tango que antes de cantar tango lo que hacía era escuchar la forma en que hablaban aquellos que ya pertenecían a otra época, es decir, aquellos que eran grandes, él era chico, y todavía utilizaban frases que provenían del tango, o lunfardos que provenían del tango, idioma lunfardo. Ahora bien, de pronto aparece un Antonio Berni, un Guillermo Rux, un Yuyo Noé. ¿Y por qué pinta? ¿Por qué? Bueno, Antonio ya no está para preguntarles, ¿no es cierto? Pero uno se pregunta, ¿de dónde surge ese talento? Bueno, se trata de una hermosa incógnita que hoy, aquí, en instantes con Elena Roger, vamos a empezar a desovillar. No preguntarnos solamente cómo hace la Piaf o cómo interpretó en el mundo entero a Eva Perón, pero sí preguntarle cómo surgió esa vocación. Y convocamos a un jugador de fútbol, sí, un amigo además. Me refiero a Julio Chiche Gaona, que yo cuando mi hijo era adolescente lo mirábamos jugar en Boca, en la primera de Boca. Julio Chicho Gaona. Quizás lo conocés, viene de Deportivo Español, lo dijo Martín Coan hace poco hablando de Boca Juniors. Hoy está con nosotros. Y alguien que admiro mucho, pero mucho, un gran escritor de enorme proyección mundial, Juan Villoro. Juan Villoro, el autor del Testigo, premio Herralde de novela, también está hoy para hablarnos de su vocación, para hablarnos de su padre, porque su último libro tiene que ver con su padre, y para hablarnos de esto que está siempre tan mezclado, que es vida y literatura. Así comienza hoy, esta noche, Otra Trama en la televisión pública.
siempre tuve una enorme admiración por Elena Rogers, siempre. Yo le decía recién, cuando ingresa en el escenario, toma otra dimensión, no parece la misma. Anda a ver la Piaf, haceme caso, anda a ver la Piaf al Teatro del Liceo, que es un espectáculo maravilloso. Puede ser, es Edith Piaf, de verdad que es Edith Piaf. Canta como Edith Piaf, camina como Edith Piaf, piensa como Edith Piaf. Elena Rogers, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Qué lindo volver a estar charlando con vos acá. Pero qué fuerte, ¿no? Los de Edith Piaf, realmente. Sí. Aunque el tema es la vocación, ¿no? La primera pregunta que te voy a hacer antes de Edith Piaf es ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué a hacer esto? ¿Eras chiquita y tu mamá te llevó a algún lado? No, yo... bueno, capaz que era payasa, ¿no? Había mucha risa en mi casa, había tíos que venían, hacían sus payasadas, cantaban, o mi abuela recitaba poesías en italiano. Y mira. Era como... era una familia extrovertida del lado de mi mamá. Y yo vivía con esa familia, con la familia que provenía de Italia, que era de mi lado materno. Mi lado paterno eran un poco más serios, aunque su madre, que era galesa, bueno, toda su familia galesa eran una risa. Todos, cuando se juntaban los hermanos galeses, era todo también, era mucha comedia, mucho chiste. Pero vos ibas al colegio como cualquier nena. Sí, yo iba todo igual, pero en un momento... tenía escoliosis, viste, en la columna. Entonces le habían aconsejado a mi mamá natación o baile. Y como a mí me gustaba bailar, bueno, empezamos con esto del baile, con danzas clásicas. Al poco tiempo la profesora que nos daba danzas en un club de barrio no nos dio más, entonces buscamos otro lugar y en un momento dejé como por un año de bailar porque no encontrábamos profesora. Pero en ese año yo lo vi a Julio Boca ganar ese premio famoso, creo que él tenía 18, una cosa así. Y lo vi bailar en el escenario, esos saltos del Quijote, y me puse a saltar y a bailar en el patio. Cuando terminé de sacar toda la energía, fui y le dije a mi mamá, yo necesito bailar. ¡Qué frase! Y eso fue, bueno, mi mamá entonces empezó a averiguar y encontramos, como es el destino, un lugar que era un club Santa Lucía de Barracas, donde una profesora que venía de Ciudadela 2 veces por semana dictaba clases de clásico, jazz, zapateo americano, que yo moría por el zapateo americano, español, y mi mamá, y yo le decía, bueno, yo quiero zapateo americano, que es tap, ahora se llama tap, clásico y jazz, y mi mamá decía, hace español también, es una danza más, bueno, dale, entonces también hacía español. Hizo más o menos durante 7, 8 años. Fui a partir de los 11 años, iba con esta profesora y bueno, y la danza fue como lo primero, el amor, ¿no? Empezar a sentir, bailar, saber bailar. Más o menos en la adolescencia fue cuando realmente rompí con como que entendí algo. Que era la expresión que yo tenía que utilizar al bailar. Y después a los 15 empecé a cantar. Me escuchó un tío que yo imitaba las vocalizaciones que se producían en la película Amadeus. Y este tío le dijo a mi mamá, ojo que mirá la voz que tiene, la tendrías que mandar. Entonces mi mamá enseguida me manda. Bien la madre, muy bien la madre. Mamá estuvo muy atenta siempre con eso. Y yo fui afortunada porque mi hermana, por ejemplo, que quería estudiar piano, en un momento no había dinero, entonces la mandaron a estudiar guitarra en mi casa, no es lo mismo. Entonces, yo fui afortunada también en el periodo que me tocó acceder a la educación de extracurricular. Y ahí estudiaste canto. Y ahí estudié canto, y de canto el entender cómo cantar y todo vino mucho después, ¿viste? Como que después el canto tomó a la bailarina, pero al principio fui como más bailarina que otra cosa. Y me amaba bailar. Ahora hubo un momento en que ya sabías que eso era lo tuyo y punto. La verdad es que cuando me dijeron tenés que decidir, terminás el secundario, que vas a estudiar, yo ya venía estudiando arte, que a mí me gustaba, entonces dije, bueno, la verdad es que no me voy a poner, yo había hecho perito mercantil,
no me veía estudiando ciencias económicas. No, y dije, no, todo esto que acabo de... quiero seguir haciendo esto. Entonces que intenté entrar al Colón para hacer el profesorado de canto, me bocharon, no me aceptaron, y terminé estudiando en el Conservatorio Manuel de Falla, que es el Conservatorio Municipal. Ahora mira, te bocharon, no me aceptaron. Te presentaste a concursar por Eva Perón. Sí, pero nada menos que en Londres. Sí, pero es otra cosa. ¿Y obtuviste el lugar? Yo en el momento me sentí muy frustrada por lo del Colón, pero después con el tiempo entendí muchas cosas. Entendí primero que no era mi lugar, que no era por ahí lo mío, que era más la comedia musical. Entendí que yo tenía 18 años y tenía todavía que desarrollar mucho mi voz. No tenía la voz tan desarrollada y por eso fue que también me bocharon, porque vos al Colón podías entrar, no sé cómo será ahora, pero podías entrar hasta los 25 años. Yo tenía 18. Claro, había otros postulantes seguramente que eran mejores que yo, que ya también a lo mejor se les pasaba el tiempo y tenían que entrar a ese profesorado. Claro, ¿entendés? claro. Entonces hay que un poco entender cómo es ¿Y tu debut en teatro cuál fue? No me acuerdo. Y fue en el 95 con la obra El Jorobado de París 2, claro, con Pepe Cibrián. Con Pepe Cibrián. ¿Y ahí cómo te sentiste? Y ahí también fue como... Las audiciones fueron durante un mes. Fueron audiciones extremadamente exigentes, pero donde aprendí mucho. Mucho aprendí en esas audiciones. Era terrible porque vos audicionabas, ibas quedando todos los días, te volvían a nombrar si quedabas, y venían nuevos postulantes, y esos nuevos postulantes te podían sacar el lugar. Entonces vos siempre tenías que mantenerte en un nivel fuerte para que realmente siempre te volvieran a elegir. Entonces ahí aprendí mucho. Después se ensayó durante un mes y después un mes duró la temporada en el Luna Park. Pero para mí fue todo, fue como... Me enseñó muchísimo ese periodo, a un montón de cosas. Me enseñó y a estar en el escenario, y a audicionar, y a sacar mi artista más, ¿no? Cada vez como esto de hacerte de la profesión. De que... Claro, bueno, porque además sos actriz. Además de también, cantar. pero también te he visto en películas. Pero también eso lo fui aprendiendo estando arriba del escenario. No fue algo fácil al principio para nada. Como que no sabía decir los textos, era difícil. Ahora, qué impactante, digo, ya sé que salto en el tiempo, no digo la experiencia de Eva Perón, ¿no? De Evita. Porque uno cuando te escucha llora, se emociona. O sea, hay algo de la transmisión. Hay algo del cuerpo de la actriz, del cuerpo de la cantante y también de la historia argentina. Sí, hay algo que me pasó. Tuve la fortuna de hacer Mina, qué cosas hay durante bastante tiempo. Eso fue como un gran paso para mí. Y lo de Eva, lo de Evita en Londres, que fue un año haciendo esas funciones, me dio mucho con respecto a realmente poder relajarme y poder hacer conexión con el más allá, el universo, como con la fuerza máxima. Porque eso a veces entro, no quiero decir, no entro en una especie de trance, pero realmente es como disfruto tanto y me olvido tanto de todo, que creo que ahí es donde se produce esto que vos decís que ¿qué es? ¿Quién es? ¿Qué es? Claro. Sí, y además en inglés, ¿no? Hacerla en inglés. Bueno, eso también tenía su parte positiva, porque había algo que no era, no me dejaba pensar en algunas cosas. Como que cantar en otro idioma era como sacarle el código de la palabra, aunque yo entendiera todo, pero era como un nivel más allá de la palabra lo que sucedía. Claro. Al cantar en inglés. Es lo mismo cuando vas a ver una obra que no entendés lo que dicen, te pasan otras cosas, tus sentidos se abren en otras cosas. Y cuando el idioma no es tuyo, por más que yo tenía que entender todo lo que estaba diciendo, pero había algo que me alejaba de mí y que me acercaba a otra cosa. Ahora, un éxito internacional, porque no fue un fenómeno mundial la interpretación de Eva Perón. Después, bueno, tuve la fortuna de ir a Estados Unidos, claro, ¿no? De trabajar en Broadway con esta obra, después de 6 años de haberla hecho en Londres. 6 años. Claro, la hicimos en el 2006 en Londres y en el 2012 en Estados Unidos. Y el otro personaje también inmenso es Piaf. Y Piaf también fue. Ese lo siento más mío que Evita todavía. Bueno,
Sí, no, son historias muy distintas. En la ¿no? obra, porque también lo que me pasó con Piaf es que al poder hacerlo en castellano, al traerlo a un porteñismo, vos decís, sos Piaf, sos igual a Piaf. Y yo no sé si soy tan comparable a Piaf. Decime, porque la voy a pronunciar mal, la canción más famosa de Piaf. Je ne regrette rien. Por eso, yo no la voy a pronunciar bien. Te morís, ahí te morís. Va, yo como espectador. Yo creo que me creo Piaf. Yo como espectador y escuchando a Piaf en mi casa en un disco, es lo mismo. Sí, está bien creada la magia, ¿viste? O sea, no sé si es lo mismo, pero te lo crees, pero te lo crees. Roger, pero hay mucha gente que se cree que la persona que está ahí es Edith Piaf o podemos creer que es una Edith Piaf. Claro, además con una historia muy, muy pesada detrás. O sea, cuando llega a cantar eso, ella está destruida. Bueno, es después de su muerte, digamos, ¿no? Claro, después de su vida. Claro, pero ella cuando la cantó, esa canción de las últimas veces, era patético verla en la escena. Yo no la vi, obviamente, pero vi filmaciones, no sé, algo vi sí, seguro. era como... Pero ella también era como tenía... que estaba sostenida como podía, ¿no? Estaba muy deteriorada, sí. Tenía mi edad. ¿Sí? Sí, de 47 años. Yo tengo un año más ahora. Tan joven. Entre nosotros parece de 25. Bueno, no pero eran unos 47 años súper vividos, de mucho rock and roll. Era otra época, además. No, había vivido la guerra, había vivido en la calle, había vivido, pasado hambre, pasado embarazo, perdido una hija, perdido el boxeador, su amor, accidentes automovilísticos, la droga, el alcohol. Sí, la desprotección máxima, ¿no es cierto? Ahora, nunca paras de trabajar. No hace tanto tiempo, en la pandemia, vi un espectáculo que creo que estabas en tu casa, no sé en dónde estabas, pero sí, también en mi casa. Me impresionó eso. Este deseo ferviente de creación permanente. ¿Sentís que es así, que es un deseo de crear? Sí, yo no me puedo quedar quieta. A veces no es siempre lo mismo, ¿viste? No es siempre teatro, no es siempre cine, no es siempre conciertos. Tengo un disco tuyo en mi casa, cantas tangos, entre otras cosas. Claro, sí, o rock, o lo que sea, o tengo mi banda, canté muchas veces con Escalandrum, a veces hacemos cosas con ellos. Grabamos un disco de Marilena Walsh, 2 discos, uno para niños, uno para la infancia, otro para los adultos. Sí, me gusta. Me gusta hacer cosas, me gusta crear, me gusta cantar, me gusta ¿Y cuando actúas en cine, por ejemplo? Y es distinto. Me acuerdo a ver si me equivoco, por ahí me equivoco, pues yo improviso. Guacolda. No me equivoqué, sí, por ahí me equivoco. Guacolda la filmó Lucía Puenzo en el 2012. Lucía, una amiga. Con Natalia Oreiro. Sí, está muy bien la peli, sí. Muy bien. Y después en algún cine más independiente también. Sí, también sí, más perfecto. Independiente, sí. ¿Qué te pasa con el cine? Me gusta mucho, lo disfruto. Pero es tan distinto, ¿no? Pero me gusta porque es esa cosa de estar con un personaje durante un periodo de tiempo muy corto y ya está. Claro. Es como, esto es la antítesis del teatro, porque el teatro yo ya vengo haciendo un año funciones de Piaf. Ya es un año. Y vamos a estar haciendo un poco más, por suerte, y lindo. Y yo siempre fui como a decir, no quiero hacer tanto tiempo una obra. Pero hay algo que me hizo revisar cuando volví a hacer Piaf. La verdad que todos estos años nunca encontré un rol que disfrutara tanto, una obra tan cuidada y de alguna manera tan perfecto, un elenco tan maravilloso, que dicho sea paso, es casi prácticamente el mismo elenco que cuando lo hicimos en el 2009, o sea que somos una super familia. Hay unos nuevos integrantes que se reacomodan se amoldan súper bien. Entonces, como tú, un conjunto de cosas felices que quiero que sigan sucediendo. Y a sala llena. Y a sala llena. La gente siempre sale muy emocionada. ¿Hay días que son 2 funciones? No. Los sábados son 2 funciones. Ahora hicimos, el otro día hicimos ¿Te desmayás? ¿Dormís todo el día?
Y sí, me canso, pero descanso. Tengo un compañero de oro, Mariano Torre, con el que compartimos la crianza de los hijos y la casa y todo eso, que cuando yo necesito descansar, él está, y cuando él necesita yo estoy. Y el otro día hicimos una cosa súper importante, que fue hacer una primer función con accesibilidad para las personas con discapacidad visual, con audiodescripción de la obra, qué bien. Que no se hace en teatro comercial. Ellos pueden acceder a obras en el Teatro Cervantes, en el Teatro San Martín, pero en el teatro comercial no pueden acceder para nada. Y trabajó mucho Mariana Correa, que es la productora ejecutiva de Piaf, en una idea mía que yo tenía desde el 2009, tenemos que lograr. No es algo fácil, pero dimos un paso súper importante, y lo logramos, y fue un súper éxito, y vamos a hacer más en esta temporada. Qué bueno. Y como que también Piaf también tiene esta nueva vuelta de Piaf, tiene otras metas. Una maravilla, yo la vi, me pareció extraordinaria, no dejes de verla. Elena, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Elena Roger, seguila. Todo lo que hace es bueno, o sea que no hay problema. Elena Roger y la seguís. Esto es otra trama, por supuesto, enseguida volvemos con mucho material. El tema, la vocación. Está Juan Villoro, el admirable escritor mexicano, está hoy con nosotros, y enseguida un jugador de fútbol, Chicho Gaona, con nosotros aquí, en otra trama. Ya volvemos. Bueno, yo les conté que lo veía jugar a Julio Chicho Gaona, los veía jugar con mi hijo Pablo, cuando Pablo era adolescente, en Boca, porque éramos de Boca, estaba el Mono Navarro Montoya. Bueno, con los años lo conozco a Julio de otra manera, ¿no es cierto? Es más, me siento amigo de él, pero no lo asociaba, por mi ignorancia futbolística, no lo asociaba con ese muchacho que jugaba. Tiene una historia increíble también, lamentablemente, por supuesto, vinculada con los derechos humanos. Lamentablemente por la pérdida, pero también con todo lo que esa historia ilumina y con todo lo que esa historia muestra de la fuerza de los derechos humanos en Argentina, de las abuelas de Plaza de Mayo, y él también trabaja ahí mucho. Por eso digo, lamentable por lo que vivió, pero una enorme esperanza por el desenlace o parte del desenlace de esa historia. Maestro, ¿cómo va? Buenas noches, Osvaldo. ¿Dónde empezaste? ¿En Platense? Yo empecé en Platense, sí. Y también de igual manera me siento amigo tuyo. Tenemos una linda amistad. Me tocó iniciar en Platense siendo niño, y siendo muy joven rápidamente pude jugar, competir en primera división. ¿Quién te llevó a Platense? Porque estamos hablando de vocación. ¿Cómo surge esa vocación? Sí, bueno, a Platense me lleva mi hermano, y rápidamente descubro ahí Porque tu hermano te veía jugar de chiquito y dijo, esto es bueno. Claro, nosotros somos una familia de futboleros, nos gusta el fútbol, y aún hoy decimos que por ahí si nos invitan a jugar al fútbol a Mendoza y nos tomamos un micro y nos vamos, nos gusta, nos apasiona. Y te vio pasta. Y sí, así que rápidamente empecé Platense, a los 12 años llegué ahí, a los 14 años ya jugué en la reserva de Platense, con muchachos más grandes. Y bueno, después prontamente a los 17 años pude jugar ya en la primera división. La primera de Platense. En la primera de Platense, con un gran técnico que ha sido el polaco Cap, que ha dirigido la selección argentina, Boca, River. ¿Y a Boca cómo llegás? Boca llegó después de un cierto recorrido. Primero agradecerle a la gente de Platense porque tuve excelentes maestros, excelentísimos maestros. Yo era un niño, ahí tenía 17 años, y lo pasé muy bien, dejé muchos amigos. Después empiezo un recorrido donde me toca irme a jugar a Colombia. Después de Colombia regreso por unos pocos partidos a Platense, me venden a Unión. Después Unión me vende al Deportivo Español. Después del Deportivo Español llego a Boca. Y bueno, ese más o menos fue mi ¿Y en Boca andar. Jugabas con el Mono, con Batistuta? Sí, claro. Gaby recién llegaba. Tuvimos un muy buen equipo y funcionábamos muy bien como grupo. ¿Y qué pasó? Bueno, yo sé lo que pasó.
en tu vida con esto que estoy hablando de los derechos humanos, ¿no? Fuiste secuestrado. Sí, nosotros estuvimos secuestrados, toda mi familia. Ya tenía un hermano mío, Ricardo Gaona, que había sido secuestrado por la dictadura con mi cuñada y nuestro primer sobrino de 7 hermanos. Nosotros éramos 7 hermanos y bueno, lo habían secuestrado a mi hermano y mi cuñada, nunca aparecieron, jamás aparecieron. ¿Tu hermano y tu cuñada no aparecieron? No aparecieron. Tampoco, perdón, tampoco los cuerpos. No. Tampoco. No, tampoco. Son tan repugnantes, ¿no?, los genocidas, que ni siquiera han querido decir dónde están los cuerpos, ¿no? Qué asco que les tengo, te escucho. Sí, nos pasa lo mismo. A veces solía decir y después por ahí a veces intentaba corregirlo. Me parece que son personas inhumanas, claro. Gente mala me sale. No me sale otro Muy insulto. Pero había un sobrino. Claro, y nosotros después tuvimos la suerte de que él también tuviera sus inquietudes. Nuestro sobrino Pablo Javier Gaona Miranda, que es el nieto número 106. Y él también nos buscó como nosotros los buscamos a él, y lo esperamos toda la vida. Y por suerte, él pudo reencontrarse con su abuela, mi mamá, porque Pablo fue nuestro primer sobrino. Así que lo esperamos muchos años y mi madre, antes de descansar en paz, pudo verlo, pudo abrazarlo. Y bueno, ¿Y hoy ustedes lo buscaban? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo lo buscábamos. ¿Y él buscaba, él sabía lo que pasaba o intuía algo de lo que pasaba? Él intuía algo. Nosotros, digo, mi familia, mi madre, porque en ese momento yo era un niño, tenía 14 años. Nosotros después con el tiempo nos enteramos de ciertas cosas, que mi madre iba a hacer las denuncias en la noche cuando nosotros dormíamos, y no le tomaban las denuncias en ninguna parte. Y no, bueno, por ahí hay gente que lo sabe y hay gente que no lo sabe o que no le interesa, pero bueno, está bueno contárselo, que en ese momento cuando la gente iba y hacía la denuncia no te la tomaban y no sentías el respaldo de la sociedad. Así que bueno. ¿Y él cuánto tiempo estuvo sin encontrar su familia? ¿Cuántos años? Pablo Javier nos volvió a reencontrar a los 32 años. No me jodas. A los 32 años. Yo conozco la historia y siempre me conmueve, siempre. Sí. ¿Y cómo fue ese encuentro? Estelita Carlota. Sí, bueno, Estela, abuelas y los chicos de abuelas, que son nuestra familia ahora. Pero ¿cómo fue encontrarte vos con Pablo Javier? Bueno, ese día estaba haciendo un poco de deporte yo, y me suena el teléfono uno de mis hermanos, me dice que lo habían llamado de abuelas, que teníamos que ir urgente para allá, así que bueno, lo pasé a buscar, y cuando llegamos a abuela nos atienden y nos dan esta excelente noticia de que Pablo Javier también tenía esas inquietudes, nos buscó y nos encontró. Y ahí se encontraron físicamente. Y claro, y en ese momento ellos nos preguntan si nosotros queremos verlo. Por supuesto que sí, si lo estamos esperando hace tantos años. Claro, entonces yo pregunto, bueno, ¿cuándo podemos verlo? ¿Cómo sería? Y bueno, Estela y la gente de abuelas nos dicen, en este momento si quieren, porque él está, había una puerta corrediza, ahí estaba detrás de la puerta, así que nos reencontramos y... ¿Y cómo? Y bueno, cuando lo vemos, yo estaba con uno de mis hermanos, cuando lo vemos a mí me sale decirle que sos igual a tu viejo, porque es un calco del papá, es un calco del padre. Y bueno, así que nos volvimos a encontrar, tenemos una relación excelente. Ahí está. Sí, es igual a mi hermano, es igual. Es igual. Y nosotros lo vimos a Pablo una sola vez cuando él nació. Vinieron a una fiesta familiar a casa. ¿Es tu hermano? Vino con mi hermano y con mi cuñada el 14 de mayo a la casa de mi mamá. Nos encontramos, el primer sobrino, era una fiesta. Y esa fue la única vez que lo vimos a Pablo. Y después lo volvimos a reencontrar con 33 años. Y para nosotros, para los pocos tíos que quedamos ahora, es una palabra muy fuerte viniendo de él, cuando
cuando nos manda un mensaje o cuando lo escuchamos, cuando hablamos por teléfono, que nos diga tío, es fuerte. ¿Y vos estuviste también detenido? Nosotros estuvimos detenidos, sí. Nos secuestran en Villa Celina y momento fuerte, fuertísimo. Y por ahí, a medida que uno va creciendo, es como que es más fuerte el momento, porque yo recién te decía que eso me pasó siendo niño. Entonces, cuando sos un niño hay cosas que no comprendés. Claro. Y, por ejemplo, esta gente mala, inhumanos, no me salía la palabra, inhumanos. Se ve que a uno algo le pasó esa noche cuando nos secuestran y nos dicen, por ejemplo, a nosotros nos preguntan, ¿por qué no se fueron de acá? Se ve que algo le estaría remordiendo, no sé, su conciencia de ese momento, pensando lo que iba a pasar. Y nosotros le contestamos como vivíamos, ¿dónde nos vamos a ir? Nosotros no tenemos 5 casas, 8 castillos, 20 departamentos. Nosotros estamos acá y vivimos acá. Bueno, así que nos tuvieron secuestrados y es fuerte contarlo, pero bueno, es así. ¿Y los apropiadores están presos? Los apropiadores fueron condenados. El partero me sale, no sé si estoy diciendo bien, el que firmó el acta de nacimiento en Campo de Mayo, creo que es el apellido Lederer. Cuando sale la noticia de Pablo Javier, al otro día este inhumano se suicidó, porque él era el que había firmado eso. Mirá. Y él creía que esa familia que él tenía, uno era un teniente del ejército y los apropiadores, vivió 33 años con los apropiadores. Te pregunto una pregunta que quizás no es inteligente, ¿no? Pero digo, ¿cómo influyó esto en tu cuerpo para jugar al fútbol? ¿Seguiste jugando al fútbol? ¿No podías jugar al fútbol? ¿Jugabas más que nunca? No sé, es una pregunta. Sí, para mí es buena la pregunta, pero no tengo una respuesta, porque vuelvo a decirte, ¿no? Yo era un niño ahí y había cosas que no entendía. Yo, por ejemplo, no entendí esa noche que nos secuestraron, que estuvieron muy cerca de matarnos a todos. Y yo no podía comprender eso. Claro, pero de los años posteriores, cuando ya eras un jugador profesional y no tenías, y estabas buscando a Pablo, ¿no? Sí, a Pablo. ¿Esto influía en tu rendimiento, en tu manera de estar en el mundo? Sí, claro que sí. Sí, claro que influye, porque estás en una búsqueda de tu familia, de un ser querido. Y bueno, a medida que iba creciendo, iba comprendiendo algunas cosas. Por ejemplo, a mí me toca, yo estuve unos cuantos años en la selección juvenil y en la selección mayor, el último año del año 84, ya era un poco más grande ahí, y un día haciéndonos un reportaje en el Azteca en el año 83, nosotros jugamos una final del juvenil ahí con Brasil, y me hacen una nota de la revista Somos, y salió la conversación, y hablando con el chico que seguramente nos seguía por todo nuestro recorrido futbolístico, comenté esto, y después uno de los chicos me dijo, esto es mejor que no lo publiquemos, porque cuando volvés a Argentina vas a tener problemas. Y era una revista facha Somos, además. Claro. Era una revista de Vigil. Sí. Me acuerdo perfecto. Sí. Me acuerdo perfecto. Sí, después tuviste mucho éxito, te fuiste a Japón, volviste, seguís siempre ligado al fútbol y seguís ligado a las abuelas. Sí, sigo ligado con abuelas, es como te digo, para nosotros son nuestra familia. Cada vez que podemos armamos una comida en casa y nos disfrutamos. Sigo ligado al fútbol, seguí siempre con el fútbol. Me tocó ir a Japón con un gran amigo mío que es Omar Piccoli, que me ha llevado. Omar vivió 15 años en Japón. ¿Seguís ligado al fútbol? Y sigo ligado al fútbol, por supuesto. Sí, traemos chicos a los clubes, los ayudamos a que se vengan a probar con Nicolás, mi hijo, y con la ayuda de nuestra querida Rita Mantegazza, que es mi compañera. Así que siempre estamos ligados al fútbol y tratando de ayudar. Excelente, excelente. Además, Rita es un amor de mujer, la verdad que sí. Julio, gracias. Gracias a ustedes. O sea que siempre que hablo de estas cosas me termino emocionando. Es impresionante. Son temas que me cuesta mucho abordar como conductor de un programa, porque me emociono, me cuesta. Bueno,
es mi generación. Qué hermoso testimonio el de Julio Chicho Gaona. Hermoso, verdaderamente hermoso. Esto es Otra Trama. Cuando regresemos, el gran escritor mexicano Juan Villoro. Si hay un escritor que admiro profundamente hace bastante tiempo, ya lo hemos entrevistado otras veces, es Juan Villoro. Es Juan Villoro. Yo te pido que leas en algún momento o El Testigo, o Premio Ralde, o ensayos como La utilidad del deseo, o La casa se pierde. Tantos libros, ¿no? Y en teatro también. 2 obras de teatro, una que me acuerdo perfecto con Rodolfo Bebán y una que está ahora en cartel y que por supuesto te la vamos a recomendar. Y Juan Villoro, ¿cómo le va, maestro? ¿Cómo va? Qué gusto de estar otra vez aquí en este programa, muy contento. Para mí, vos sabés que un libro que está aquí, La pasión y la condena, un libro breve, pero fascinante, las cosas que planteas allí de la escritura. Vamos a hablar de eso también. Pero contanos primero tu paso por Buenos Aires en estos días. Sí, bueno, vine a Buenos Aires por varias razones. Una de ellas se presenta mi nuevo libro, La figura del mundo, que es un libro de memoria sobre mi padre. Es un libro sin ficción, es una crónica. Mi padre fue un filósofo que estuvo muy metido en luchas sociales en México. Terminó sus días siendo asesor del movimiento zapatista, pasó por el movimiento estudiantil del 68, fundó partidos políticos de izquierda, en fin, fue una persona que tuvo una vida pública muy interesante, pero su vida privada era bastante enigmática, porque él era muy reservado, no hablaba de sí mismo, no contaba anécdotas ni historias personales. Entonces, esta es una averiguación de quién fue mi padre, ese desconocido de la familia, como lo llamaba mi madre, y que trato de vincular la vida íntima que no conocimos de él, pero que sustentaba y justificaba su actividad pública. Y también vengo porque está en cartelera una obra de teatro mía, La desobediencia de Marte, en el Centro Cultural de la Ciencia. Dirigida por alguien que también admiramos mucho, que es Marcelo Lombardero, un director impresionante, y con 2 actores que es uno mejor que el otro. Uno es Osmar Núñez y otro es Lautaro Delgado. Sí, yo estoy muy contento con esto. Tuve la suerte hace algunos años de que Javier Doulte dirigiera nada más y nada menos que Alfredo Alcón, Rodolfo Bebán, Claudia Lapacó en mi obra Filosofía de Vida, y ahora pues ver en escena estos actores es un privilegio. Pensaba en el libro sobre tu padre, que aún no lo tengo, ya lo tendré y lo podré leer, por supuesto. Y en el programa de hoy, que tiene que ver con la vocación, ¿de qué manera tu padre es una influencia en tu vida, sobre todo intelectual, digo, ¿no? Que es la que yo conozco, ¿no? Con libros de ensayos muy profundos, para mí muy apasionantes, con novelas. Contanos. Mira, inevitablemente todos nosotros tenemos influencia de nuestros padres, en ocasiones por la ausencia de ellos o por reacción a lo que han sido hacia nosotros, padres autoritarios, el caso de Kafka, ¿verdad? Carta al padre. Exacto, que él protesta, ¿verdad?, por este padre condenatorio que ha tenido, ¿no? Hoy un especialista en la obra de Felisberto Hernández, Ignacio Bachter, me decía que Felisberto, que básicamente era pianista hasta ese momento, a los 38 años decidió ser escritor ya de manera seria y dedicada, porque había muerto su padre. Es decir, eso fue una liberación para él. Bueno, entonces, en mi caso, siendo mi padre un filósofo, era alguien que se relacionaba con el mundo a través de los libros, y yo los veía como objetos que tenían cierto grado de sacralidad, porque era como el santuario de mi padre, pero la verdad no me sentía yo involucrado con este mundo. Borges dijo que el mayor descubrimiento de su vida había sido la biblioteca de su padre. Él entró ahí como quien entra al universo y se fascinó. No fue mi caso, porque eran libros de filosofía, de historia, y como niño
yo no conectaba con eso. Mi padre había traducido El Principito en alguna época, pero nunca me lo dio a leer. Si yo le preguntaba a él, oye, cuéntame una historia, me contaba la batalla de las Termópilas o me hablaba de episodios de la Odisea, adaptándolos para que yo los entendiera, pero no había libros para niños en casa. Entonces me tardé en entrar a la lectura cuando un amigo me recomendó una novela de tema adolescente que se ubica en la Ciudad de México, De Perfil, de José Agustín. Me cautivó que alguien hubiera podido escribir de una vida tan desorientada como la mía, sin ninguna brújula ni horizonte, pero que hubiera convertido eso en algo muy divertido. Yo dije, bueno, si este tipo pudo hacer eso con la vida de un adolescente, yo podré hacer esto con mi propia vida. Fue una revelación, y entonces entré a la lectura, pero digámoslo así, entré por la ventana, o sea, no por la puerta principal a los libros de mi padre, pero obviamente en cuanto me dejé raptar por la lectura, se estableció un diálogo ya diferente con él, y yo entendí que esta era una manera de acercarme a una persona que no expresaba sus emociones de manera clara, pero que las tenía y seguramente las volcaba a través de la lectura y la escritura. Entonces, evidentemente, el camino hacia mi padre pasó por los libros. Y la decisión de escribir, ¿cómo ocurrió? Yo tengo aquí un libro con un trabajo también muy lindo de Leila Guerriero, La pasión y la condena, ¿no? Sí. La escritura como pasión y condena. Incluso haces una defensa, cosa que me llamó la atención porque no se me hubiera ocurrido, de los libros malos. Decís, ¿cuántos libros malos hay que leer para llegar a Joyce? Efectivamente, mira, hace algún tiempo una amiga, no diré su nombre, que es una doctora en letras muy reputada, muy sofisticada, me decía, estoy escandalizada de los libros que lee mi hija. Ella tiene 19 años y está leyendo historias de zombies y unas cosas terribles, crueles, literatura de pésima calidad. Y yo le decía, mira, todos empezamos leyendo cosas que luego repudiaremos. Y lo importante es el hábito. Todos nos cautivamos con un primer poema cursi, incluso lo copiamos, fingimos que es nuestro y se lo damos a la chica que nos gusta, ¿no? Y posteriormente vamos refinando el gusto. Entonces le debemos mucho a los malos libros, a los libros malos para el que seremos en el futuro como lectores, y que vamos a ir refinando el gusto. Entonces yo le decía a esta amiga, agradécele a tu hija que lea libros de zombies, porque poco a poco va a ir cambiando, y en una de esas incluso tal vez llegue a leer un libro tuyo. Pero tus primeras lecturas fueron lecturas buenas, supongo. Sí, mira, además de los libros que uno leía para entretenerse. Tuve la suerte, yo ya fui un lector tardío, entonces me pude orientar bastante con libreros de esos que están desapareciendo, que ya no encontramos con tanta frecuencia, que son muy buenos lectores, o que eran muy buenos lectores. Claro. Leí este libro De Perfil de José Agustín, entonces un librero me dijo, mira, hay un libro de Salinger que seguramente te va a gustar, que se llama El cazador oculto, era la traducción que había entonces, luego se tradujo como El guardián en el centeno. ¿Por qué no lees a Jack Kerouac, Julio Cortázar? Entonces me fueron orientando, y sí llegué con buenos libros. Se abrió el camino, ¿no? Se fue abriendo ese camino, y ya quedé para siempre vinculado con la lectura. Pero preguntabas algo que es interesante, ¿en qué momento decides pasar de leer a escribir? Fíjate que en mi caso, de manera totalmente irresponsable, fue algo simultáneo. O sea, yo había leído verdaderamente un solo libro por gusto, que hablaba de lo que yo estaba sintiendo en ese momento, y quise escribir otro. Es decir, un caso de incultura récord, ¿no? Haber leído un libro y decir, esto es lo mío, yo también quiero hacer esto. Por supuesto que había leído otras cosas y era un gran aficionado a las historietas, los cómics, y el teatro me llamaba mucho la atención, pero no tenía una formación. Y sin embargo, pues ahí empecé a troche y moche, leyendo y escribiendo al mismo ritmo. Y la vocación se hizo muy potente, ¿no? Porque me parece que nunca has dejado de escribir en las últimas décadas, nunca, siempre tenemos un libro tuyo. Sí, afortunadamente sí, no he pasado por este drama del el bloqueo de escritor,
quizá un poco esto se debe también a una cuestión de temperamento, porque yo soy bastante disperso, me interesan muchas cosas, algunas de ellas al mismo tiempo. Entonces yo siempre he tenido un poco de miedo de escribir con la energía adquirida en un libro previo. Es decir, si yo hago un libro de cuentos y empiezo otro libro de cuentos, tengo un poco el temor de continuar con el mismo impulso y reiterando los mismos efectos. Pero al ser una persona muy dispersa, pues del libro de cuentos paso a una historia para niños o a un ensayo, y entonces eso me obliga a seguir por otro rumbo, y bueno, hasta ahora no se me ha acabado la gasolina, pero nunca se sabe. Me acuerdo de El Deseo, el libro de ensayos. Sí, La utilidad del deseo. La utilidad del deseo, ¿no? Que tocas autores que te han apasionado, autores muy, muy importantes, muy importantes. Es decir, ¿cómo acompañan esos autores tu escritura contemporánea? Digo, esos como otros, ¿no? Vivos o muertos. Sí. ¿Sentís que hay un diálogo con la literatura mexicana, con la literatura argentina? Sí. Mira, una de las grandes ventajas de la literatura es que las fronteras de un autor no necesariamente se corresponden con las de su país, ¿no? Yo en México admiro muchísimo la literatura de Juan Rulfo, he escrito sobre él, pero también a un autor muy distinto a él, un autor satírico, con gran sentido del humor, que fue Jorge Ibargüengoitia, y entonces me siento cerca de estos autores por muy distintas razones. Pero creo que le debo mucho a la literatura del Río de la Plata, ¿no? Onetti, Felisberto Hernández, del lado uruguayo. Hay escritos ensayos sobre ellos. He escrito sobre ellos, tienes toda la razón, y por supuesto Borges, Bioy, Cortázar. Sobre Borges nunca he escrito algo realmente dedicado a él, pero es de esos autores que transversalmente atraviesan prácticamente todo lo que estás escribiendo. Entonces en conjunto es el autor más citado, aunque no estoy dedicado a él, pero es esa sombra poderosa que te va acompañando. Decimos que es nuestro Homero. En la Argentina decimos, pues, es nuestro Homero. Sí, es casi absurdo decir que Borges es tu autor favorito, porque eso simple y sencillamente estás diciendo me gusta la literatura. O sea, ya es sinónimo de eso. Pero a la vez, cada vez que yo lo leo, encuentro otra cosa que se me había pasado totalmente. Exacto. Y aparece de nuevo otros sentidos. Y fíjate que una de las cosas que yo más aprecio en Borges, esto que acabas de decir es muy cierto, la renovación del sentido, pero sobre la base de un autor que juega con cartas francas. Es decir, uno de los grandes enigmas de Borges es cómo un autor con esa claridad de prosa en la que el sentido se comprende, esto que tú estás entendiendo te deja pensando de tal manera que se convierte en un misterio. Claro. Es decir, la claridad como misterio. Exactamente. Eso es uno de los... De eso se trata, como un libro tuyo. De eso se trata, que era un libro tuyo, me acuerdo. Y también me acuerdo de un artículo, porque tenés una transparencia en la prosa cuando haces ensayos, que a mí me parece lo que debe tener un ensayo, ¿no? Los ensayos de Borges también, algunos ensayos de Octavio Paz, que uno los lee y el lector agradece cómo están escritos. Y me acuerdo de uno sobre Shakespeare, ayúdame. Sí, cómo no. Es un texto que se llama Crónica, bueno, se llama El Rey Muere. El Rey Crónica muere. Hacia Hamlet. Porque tiene algo de crónica. Yo estuve en la Universidad de Yale dando clases y aproveché para entrar a un seminario que daba Harold Bloom sobre Borges. Y fíjate que... sobre Shakespeare. Perdón, sobre Shakespeare. Tienes toda la razón. Y el presupuesto de ese seminario era el siguiente. Se llamaba La originalidad en Shakespeare, porque Harold Bloom decía, no hay nada más difícil que remontarnos a un mundo en el que no existía Shakespeare. Hoy en día damos por sentados todos sus efectos, ¿no? El repertorio de sus personajes, el hecho mismo de amar está asociado a la conducta a la que él nos llevó, etcétera. Entonces, ¿cómo sería el mundo sin Shakespeare? Poder
imaginar eso. El libro que él escribe se llama La invención del humano. Exacto. La invención del humano, como que inventa lo humano. No sé por qué Harold Bloom siempre estuvo tan enojado con los franceses, eso no lo entiendo. Y con Freud ¿O por qué también. los despreciaba tanto, no? Bueno, es que él despreciaba la sobreinterpretación, entonces despreciaba la sobreinterpretación psicoanalítica. A él le parece que todo esto empieza con Freud y luego sucedáneos, Foucault, Lacan, Derrida. Derrida los odia, no sé por qué tanto. Pues mira, yo creo que también era una rivalidad con sus colegas, porque como él vivía en un claustro académico, él tenía que demostrar que era diferente y tenía una especie de enfermedad o de obsesión que es la bardolatría. O sea, realmente en sus clases, por ejemplo, recitaba tiradas enormes de Shakespeare de memoria. Una cosa impresionante. Sí. Y el dominio que tenía de toda la obra era fascinante. Y bueno, yo me concentré en el trágico príncipe de Dinamarca, en Hamlet, también porque quería celebrar una traducción muy notable, que es la de Tomás Segovia, un poeta nacido en España, pero que vivió exiliado en México, y que fue el traductor justamente del libro que acabas de mencionar, La invención de lo humano. Y tradujo Hamlet de una manera extraordinaria, porque logró acercarlo a nosotros, y de ahí el título de mi libro, De eso se trata. De eso se trata. Porque el famoso... Cambiás, claro, decís de eso se trata, no decís tuvir, no tuvir, ser o no ser, decís de eso se trata. Claro, porque normalmente las traducciones que habíamos conocido del famoso monólogo de Hamlet, ¿no? Dice ser o no ser, y luego he ahí el dilema. Claro, ¿no? De eso se trata. Exacto, o ser o no ser, más literal, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Pero la verdad es que nosotros, en la lengua castellana, nunca decimos esa es la cuestión. Si lo decimos, parece que estamos citando a Shakespeare, ¿no? Qué pena que se me termina el programa. Yo quiero seguir hablando con él. Me gustaría seguir hablando una hora, por lo menos una hora. Pero seguiremos, porque yo soy ya un viajero frecuente a tu programa. Repetime el nombre de tu último libro. El último libro se llama La figura del mundo. La figura del mundo. Es este libro de memoria sobre mi padre. Juan Villoro, un placer enorme. Al contrario, el placer es mío. Muchas gracias. Termina aquí otra trama. El título era Vocación, y mirá la vocación que hay que tener para escribir tanto y tan bien como lo hace Juan Villoro. Nos reencontramos en una semana, por supuesto, para hacer otra trama.